Hola familia, mi nombre es Kilead de Lazo, soy terapeuta de lenguaje. Yo soy Jonet Lazo y estoy a cargo de la gestión del centro Te Quiero Fuerte y Claro. Y es mi esposito. Y hoy ambos te invitamos un vinito. Hoy vamos a estar hablando un poco de la negación y de cómo esto afecta la terapia, en este caso la terapia del lenguaje. La negación es una de las fases del duelo, ¿sí? Cuando perdemos a alguien o algo, entonces entramos por distintas fases, está la ira, la tristeza, etcétera, etcétera, hasta llegar a la aceptación. Y una de las fases por las que más personas pasan es la negación. De hecho, para hacer este video estuve buscando algunos estudios que decían acerca de la negación y es una de las fases menos estudiadas, pero más comunes. Y es que obviamente cuando se hacen estudios clínicos, la gente pone como una propaganda, ¿no? Se necesitan tales sujetos con estas características, ¿no? Que estén pasando por duelo. ¿Y qué ocurre? Que nunca van personas que están en negación porque para ellas no están pasando por duelo. Lo leen y dicen, conmigo no es. Exacto, entonces es como no hay muchos estudios, creo que nada más conseguí uno de un doctor holandés que habló bastante de la negación, pero a pesar de que es la fase más común, es la menos estudiada. ¿Qué opinas acerca de eso? Creo que, como tú dices, tiene que ver con la misma naturaleza de la fase, porque imagino que si investigan sobre la aceptación, pues mucha gente ya habiéndolo aceptado puede contribuir a ese estudio. En el caso de la negación, he leído un poco al respecto. Alguna vez llegué a un libro que se llamaba El punto ciego, de Daniel Goleman. Él fue el que creó el concepto de inteligencia emocional y uno de sus siguientes estudios hablaba del punto ciego. Este punto, como todos sabemos, es un área en la visión que nosotros no vemos. Es como si estuviera vacío para nuestro cerebro. Entonces, si tú colocas algo en este punto ciego, se han hecho varios ejemplos, puedes hacer las prácticas en casa, te das cuenta de que no ves esa parte. En este libro lo que hacía el autor es hacer una metáfora de que también el cerebro tiene un punto ciego y ese punto ciego es la negación. Excelente. Me gustó bastante cuando me hablaste del punto ciego, que dijiste que muchos accidentes pasaban por eso. Efectivamente, cuando estamos manejando, por ejemplo, el conductor de un camión, de un tráiler, hay varias áreas que no ve, que no puede ver. Ahí se coloca una moto, se coloca un auto o una persona y el conductor va a seguir girando pensando que no hay nadie ahí. El cerebro le pasa lo mismo. Tiene algunos puntos ciegos, unas partes donde no puede ver lo que está pasando porque lo bloquea. ¿Qué cosa lo bloquea? Normalmente es un mecanismo de supervivencia. Y uno de los primeros ejemplos que se muestra en el libro es de un soldado que llega a la zona donde vivían su familia, después de haber recorrido toda una campaña y el enemigo ya había pasado por ahí. Lo que descubre es que su casa ha sido quemada, su familia ha sido asesinada y sus compañeros se apresuran a darle apoyo, ¿no? Emocional, tratan de cuidarlo y le dicen, mira, tranquilo. Y lo que le sucede en el cerebro es que se bloquea totalmente, ¿no? Y comienza a negar lo que está mirando. Entonces dice, no, mi familia no vive aquí, yo todavía vivo en tal lugar, nunca me mudé aquí. Obviamente ese mecanismo es muy rápido, es algo que el cerebro envía de forma automática, sin pensarlo, sin meditarlo, para que esa persona pueda sobrevivir con lo que le está pasando, con el trauma. Más adelante comenta un poco más acerca de cómo superarlo, cómo pasa lo mismo con todos nosotros en cierta menor o mayor medida, ya sea con nuestros defectos que no queremos ver o con el típico caso de la amiga que está con una pareja que no le conviene y uno tiene que decirle, amiga, date cuenta, y aún así no lo ve. Entonces eso también son formas de negación o de punto ciego cerebral. Y justamente eso quería decir, que la negación es un mecanismo de defensa que todos tenemos y en algún momento de nuestra vida podemos utilizarlo, ¿no? Y es un mecanismo para sobrevivir. Y a veces es para enfrentarte tal vez a un dolor que es tan grande o a una situación que sabes que va a requerir de ti tanta energía o tanta preocupación que te cierras totalmente. ¿Listo? Y esto es algo muy común en los diagnósticos que le dan a los niños pequeños que vienen a terapia de lenguaje.
¿Qué pasa? Diagnósticos como autismo, y no solo autismo, porque siempre se habla de la negación, es autismo, ¿no? En el autismo. Pero no solo con el autismo, a los padres les pasa con cualquier cosa que se salga de la regla o de la expectativa que ellos tenían que iba a ser, ¿no? Tener un hijo. Entonces, cuando algo se sale de allí, obviamente se activa nuestro mecanismo de supervivencia, negación generalmente. Y esto ocurre, por ejemplo, un ejemplo muy común es con los padres de niños sordos. Yo he tenido en terapias niños sordos que han sido diagnosticados. Cuando ya le abres la historia al niño, le preguntas, mira, ¿cuándo fue diagnosticado? ¿Cómo fue diagnosticado? ¿Qué exámenes le hicieron? Resulta que el niño tuvo un diagnóstico tardío, tipo 4 o 5 años de sordera o hipoacusia bilateral neurosensorial, es decir, la hipoacusia más alta de que el niño no escucha es nada. El nervio auditivo muerto, no escucha nada. Y este tipo de diagnósticos a veces lo hacen 4 o 5 años. Y generalmente los que mandan a los padres son los docentes. Ya cuando el niño entra a la escuela y las maestras le dicen, mira, algo puede estar pasando, ¿no? Mejorarle unos exámenes. Y uno desde afuera podría preguntarse, pero estos padres han convivido con ese niño 5 años, 4 años, 3 años. ¿Nunca se han dado cuenta que el niño no escucha? O sea, no hay cosas que les haya dicho algo está pasando, pero sí, han notado esto, lo han captado, pero negación, ¿no? Se han cerrado totalmente porque saben que si lo enfrentan van a necesitar mucha energía, van a tener que preocuparse y no va a ser algo, o sea, cuando, como ya mencioné, cuando es algo que ellos dicen, algo está pasando, esto no es normal, ¿no? Yo sé que esta palabra no le gusta a muchas personas, pero así funciona el cerebro humano. Dicen, creo que esto no es normal, pero no estoy preparado para enfrentarlo, así que voy a hacer, ¿no? Como tú dices, el punto ciego, voy a rellenar esto acá con lo que yo creo que puede ser para no enfrentar lo que de verdad es. Creo que puedo imaginar a unos padres viendo señales de sus hijos y teniendo miedo, ¿no? Teniendo mucho miedo, teniendo tal vez pánico de abordarlo, de mirar de frente al problema que están percibiendo. Es obvio que si uno llama a un pequeño y el pequeño no responde, hay un problema. Muchos de ellos llegan aquí y también tienen miedo de lo que van a conseguir, ¿no? En general, cuando van a cualquier especialidad, probablemente estén aterrados de que sus, digamos, las posibilidades menos esperadas, menos afortunadas, sean las noticias que le den, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, para empezar, entender que es algo normal, que es algo natural, que nos pasa a todos en mayor o menor medida y que tenemos que superarlo para poder avanzar, ¿no? Para poder progresar. Es decir, alguien puede decir, ¿y qué tiene de malo la negación? ¿No? Entonces, quedémonos ahí en esa etapa todos, ¿no? Porque sería más cómodo, sería más fácil, ¿no? Pero nos impide continuar avanzando, tomar acción, progresar y finalmente, en este caso, ayudar a los pequeños o ayudarnos nosotros mismos para continuar con nuestra vida normal. A ese punto queríamos llegar. ¿Cómo ha afectado o cómo nosotros dos en nuestro trabajo? Bueno, Jonet como administradora, él habla bastante con los padres de mis pacientitos y yo, bueno, trato a los pacientitos y converso bastante con los papás. ¿Cómo hemos notado que esta fase del duelo afecta la evolución del niño? Fíjense, algo que es doloroso, o sea, es doloroso de ver. Creo que es algo muy lógico este mecanismo que ha desarrollado nuestro cerebro, o sea, nuestro cerebro es algo increíble, que desarrolló un mecanismo tan importante para nuestra salud mental como lo es la negación, ¿sí? Porque el dolor de pensar que hay algo que no está bien o que no está dentro de los límites normales en tu hijo es un dolor tan grande que, por ejemplo, cuando los padres vienen a la evaluación de terapia de lenguaje, son 2 sesiones ya presenciales y yo entonces les hago distintas actividades al niño, le pongo a seguir algunas instrucciones, pongo a que juegue o simplemente observarlo.
Y a los padres, al ver que su hijo no hace ninguna de las actividades, los niños a veces ni siquiera juegan, solo manipulan o están dando vueltas, se tapan los ojos. O sea, hay un banco, yo estoy en el piso de goma con el niño y los papás están sentados adentro de la consulta, pero como en un banquito así como estamos tú y yo ahorita, y estas son las posiciones más comunes. A ver, están aquí, o están así, ¿no? Y yo pensaba al principio, yo decía, seguro están cansados, ¿no? Están relajados porque están conmigo, entonces es como su momento de, ¿no? De relax. Del relax, pero no. Ya cuando vi la frecuencia dije, son padres que no quieren, o sea, literalmente no quieren ver. No quieren ver. Ahí hay padres que también hacen esto. O sea, literalmente se tapan los ojos. O sea, se tapan los ojos o se ponen así. Es doloroso de ver para ellos y prefieren no enfrentarlo. Es doloroso de ver. Otras de las cosas que hacen los padres cuando están en negación es justificar bastante, ¿no? Que esto, adicionalmente de verlo, que me causa dolor porque yo, bueno, en esta carrera uno tiene que ser muy empático, ¿no? Tienes que intentar ponerte en los zapatos de esa persona, y ponerme en los zapatos de los padres, sobre todo, es fuerte porque duele. O sea, no es bonito. No es bonito, no hay que romantizar ningún diagnóstico de los niños. Sí es cierto, uno los intenta tratar para que puedan llegar a tener una autoasistencia, una vida lo más digna para ellos, pero tampoco podemos romantizarlo, tampoco podemos decir que los niños con síndrome de Down, con autismo, con retraso, son angelitos mandados por Dios. No, porque yo lo que veo todos los días es dolor de parte de los padres. Y eso está bien. La otra cosa que aquí no estamos diciendo, que está mal, que son capacitistas, porque tampoco estoy de acuerdo con eso. Hay personas que cuando lloran y eso les dicen, pero agradece que camina, pero ¿por qué te pones así a llorar? Pero hay cosas peores que pudieron haberte pasado, o estás llorando porque te dijeron que tu hijo es autista, entonces eres capacitista, porque los autistas pueden hacer muchas cosas y los autistas... Dejen llorar a la gente. En realidad, el capacitismo, sí existe el capacitismo, ¿no? Que es el típico cuando le preguntan, por ejemplo, a las personas, ven a una persona con parálisis facial o un niño con síndrome de Down y le dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres comer? Así como si no te fuesen a entender, ¿no? Así a veces actúan los capacitistas. Entiendo, entonces es como darle demasiada importancia a las cosas que puede o no puede hacer, o minimizar las capacidades de aquellas personas. Entonces no se trata de eso, pero también se trata de entender las limitantes que va a tener una persona con diferentes diagnósticos, y de saber que es normal sentirse triste porque las expectativas que tenían los padres no se cumplieron, sean cuales fueran esas expectativas, ¿no? Y saber que es parte de un proceso natural, porque los padres están siendo juzgados todo el tiempo, ¿no? Entonces ellos sienten de que no pueden sentirse tristes, no pueden llorar, no pueden negarse tampoco. Entonces, que primero que sepan que es algo normal la negación, ¿no? Y es un duelo. Eso. Es un duelo porque se pierde una expectativa. Yo sé que no está bien que uno tenga expectativas de lo que va a ser padre, pero uno es humano y uno al final uno es un poco egoísta, ¿no? Uno es un poco así de que adicionalmente ahorita las redes sociales están así como que súper romantizando los vlogs de mamis, y es como que tú los ves y tú dices, yo voy a hacer esto con mi bebé, yo voy a hacer esto con mi niño, con mi niña, y cuando nace te das cuenta que viene con algún diagnóstico, entonces como no vas a poder hacer ninguna de esas cosas que viste, o va a ser mucho más difícil hacerlas, no sé. Yo creo que es una carga adicional, ¿no? Tratar de llegar a ese estándar de perfección que muestran muchas madres, donde están con un bebé en un brazo y con el otro haciendo una comida perfecta en una cocina totalmente limpia, mostrando una sala absolutamente impecable. Es algo imposible, o si llegan a hacerlo es un estándar tan alto que es agotador en el día a día, ¿no? Pero ibas a comentar algo más, otra actitud que tienen los padres que están en negación durante el diagnóstico, y nos desviamos un poquito. Sí, me fui por los lados. Los papás también hacen lo de justificar, ¿no? Y entonces es como, o sea, les decía que a mí me da un poco de dolor
obviamente, por la empatía, pero también a veces me da un poco de curiosidad. A mí me gustaría estudiar este caso clínicamente, porque son padres tipo, el niño está ahí pegándole en la cara y yo le digo, su hijo le pega en la cara, y ellos tipo, no, mientras el niño le está pegando en la cara, no, él no pega en la cara, y yo tipo, que a veces te digo lo a ti, estoy viendo. sí, a veces te digo a ti, tengo que ver la cámara, porque la cámara de seguridad, porque yo creo que me estoy volviendo loca, o aquí alguien está viendo algo donde, o sea, donde no hay. O una mamá en estos días, su hijo tiene una estereotipia o una conducta repetitiva, ¿no? Son muy comunes en el autismo, sin embargo hay niños neurotípicos también que pueden llegar a tener conductas repetitivas, pero este niño sí tiene varios indicadores de autismo, y el niño estaba haciendo así, ¿no? Estaba así con sus deditos estaba haciendo así, bastante, y la mamá me dice, no, es que está practicando para agarrar el plumón y pintar. O sea, y yo, ya, entonces han estado practicando estos últimos días pintar. No, pero por cómo hace, seguramente es eso. Y yo, no descarto, o sea, no digo que esté totalmente equivocada, pero las probabilidades de que el niño esté razonando, quiero agarrar un plumón o un marcador, lápiz, lapicero, bolígrafo, y voy a hacer la pinza exactamente, y voy a practicar mi pinza para poder agarrar y hacer unos trazos, o sea, es raro, es un niño de 2 años, o sea, no hay forma de que sea eso. O cuando alinean, ¿no? Dicen, no, es que él es muy organizado, y por eso es que él tiene las cositas así, y por eso es que está alineando, ¿no? Entonces como que justifican, eso también es una parte de la negación. Y como sabemos, alinear es uno de los tantos indicadores que tiene el autismo, ¿no? Muchos padres, como tú dices, ¿no? ¿Qué pasa con los padres con pequeños que tienen sordera? Ven los indicadores y tratan de obviarlos, ¿no? De no verlos. Tratan de autoengañarse de que esos no son indicadores para lo que obviamente están pudiendo comprobar. Sin embargo, sería bueno, ya que como ves en los comentarios, muchas personas les gusta saber qué hacer, ¿no? Es decir, qué se podría hacer en estos casos, cómo podemos cuidarnos nosotros mismos del autoengaño en nuestra propia vida, ¿no? Ahorita desde tu observación de la práctica en terapia, pero en general, ¿qué podrían hacer muchos padres, no? Lo que veo, básicamente hay como indicadores, no cegarse, por supuesto, ¿no? Pero también hay personas que te pueden estar diciendo o ayudando, ¿no? La mayoría de personas tienen un entorno familiar, una red de apoyo, ¿no? Que pueden ser amigos, vecinos, primos, que te pueden también decir de buena manera, ¿no? Mira, tal vez sería bueno que a tu pequeño puedas hacerle cierta evaluación, o me parece que se parece a cierto diagnóstico, de buena fe, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendarías a esos padres o qué podrías comentar al respecto? Bueno, yo diría que primero que nada buscar ayuda para ti, para el adulto. O sea, para ayudar a los niños, nosotros como adultos tenemos que estar bien primero. Sí, entonces yo diría que mucho apoyo a nivel psicológico. Hay padres también que se cierran y dicen, no, pero psicología ¿para qué? Si yo no estoy loco, si yo... No, la psicología no es para la gente loca, todos necesitamos psicología. ¿Por qué? Porque estos sentimientos que vienen, o sea, imagínense, y vuelvo a repetirlo porque me parece algo muy impresionante, imagínense el dolor tan grande que tu cerebro nubla por completo la realidad o creas una realidad alterna, solo porque el dolor es tan grande que no puedes soportarlo. Entonces, primero hay que enfrentar ese dolor y no va a ser fácil, va a necesitar mucho tiempo de conversar. También es necesario que ustedes se informen correctamente acerca del diagnóstico de su hijo. Y por informar no es ver TikToks o Reels, ¿no? del diagnóstico de su hijo, porque hay mucha información, algunos nos contradecimos, entonces ustedes se quedan así como que, bueno, pero ¿quién tiene la
la razón, ¿no? Mucha desinformación. Por eso yo en mis TikToks y en mis Reels siempre intento poner el autor y el año o el estudio de donde yo me basé para conversar lo que estoy diciendo, para que el padre que quiera saber si de verdad yo tengo razón o si de verdad estoy hablando con base, vaya y busque ese estudio y pueda ver, mira si funciona acá en este estudio, entonces puedo utilizarlo, ¿no? Entonces, basarse en evidencia científica, ¿sí? No vamos a basarnos en experiencias personales, porque lo que me funcionó con Jaimito a los 6 años, muy poco probable me funcione con María a los 2 años, y depende mucho de su diagnóstico. Entonces, informarnos, pero con base científica y no de redes sociales, así lo que diga cualquiera. Sería bueno recordar lo que has dicho hace un momento, que detrás de la negación hay un duelo, es decir, hay un dolor muy profundo, ¿no? Podemos empatizar rápidamente con alguien que está, por ejemplo, en la calle, que está gritando de dolor, y nuestro cerebro nos dice hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, ¿no? Pero a veces cuando vemos el dolor emocional no nos es tan fácil empatizar, pero es bueno comprender eso, ¿no? No decirle a las personas o tratarlas mal, no ser poco empáticos al momento de informarles, como todos conocemos este tipo de personas que dicen, yo digo las cosas directamente porque así soy yo y soy muy sincero. Bueno, en estos casos lo más lógico y lo más amable es tratar de ser sutil, andar con tacto y procurar, por supuesto, decir la verdad de una manera que pueda ser asimilado, porque al final lo que queremos es ayudar, ¿no? Exacto. Muchos padres siento que algo que ayudaría a este tema de la negación, bueno, en un mundo perfecto, sería concientizar a las personas acerca de estos diagnósticos diferentes. Por ejemplo, padres no tienen miedo de que su hijo sea autista, los padres tienen miedo de cómo los traten los demás a su hijo autista. En estos días estaba escuchando la charla de una chica neurodivergente, una señorita neurodivergente en TED, y ella decía que solo el 7% de autistas tienen trabajo. O sea, imagínate tú como padre saber de que tu hijo tiene un 7% de probabilidades de tener un trabajo. Me muero, o sea, es fuerte. Entonces yo siento que también se tiene que concientizar a la sociedad de lo que es cada diagnóstico, de que no es tratarlos de distinta manera o comprender lo que tienen. Justo hace poco tuvimos un live con una señorita neurodivergente y ella es profesora de idiomas, ella sabe varios idiomas, ha hecho varias carreras, es autista y justo tuvo algunas alteraciones, algunos desbordes en su clase online de idiomas, y los comentarios de las personas me dejaron impresionada. O sea, yo decía, estamos en el 2023, por amor a Dios, ya hay mucha información acerca de esto. Si yo hubiese sabido que la profesora era mongolita, no hubiese metido a mi hijo. ¿Para qué cobran si ponen a personas retrasadas a dar clase? O sea, cada comentario era peor que el anterior. Entonces, obviamente, yo como padre me dicen, tu hijo es autista, y las cosas que yo veo en la sociedad es esto, yo también me cierro, yo también me niego totalmente. ¿Por qué? Porque es lo que vemos ahorita. Entonces yo siento que las personas todavía necesitamos mucha concientización para conocer de verdad el trasfondo de distintos diagnósticos y no ser así de ignorantes y decir esas cosas tan ofensivas. Finalmente, como tú dices, la sociedad no está lista, la sociedad no tiene el nivel de empatía, de civilización, digamos, para poder incluir realmente en toda la expresión de la palabra, porque mucho se habla de inclusión y no hay inclusión a todas estas personas neurodivergentes. Si la sociedad estuviera así, realmente tal vez no habría tanta negación, no habría duelo, no habría dolor, porque los padres no estarían tan preocupados de cómo van a ser tratados sus pequeños. ¿Qué crees que sería lo más importante al respecto en el caso de la empatía que tanto falta? Sobre todo
para las personas que somos neurotípicos, ¿no? Y que de repente conocemos o estamos en contacto con alguien neurodivergente, tal vez esto empieza desde casa, ¿no? Por ejemplo, muchos padres que sus pequeños le cuentan de que tienen un compañero autista. Ahí empieza todo, ¿no? Cómo reacciona el padre, qué le va a decir. Ahí es donde inicia cómo la sociedad va a tratar a estas personas. Exacto, porque muchos padres dicen así como que, ay, no, que no se junte con el autista porque me lo va a echar a perder. Algo así, o sea, es ilógico. Entonces, viendo todo esto, sí no siento que los padres que lloren y que pasen por el duelo y que se niegan, tienen razón de hacerlo. O sea, no deberíamos juzgarlos. Y yo sé que ahorita está mucho de moda, como tú dices, lo de la inclusión, y hay varios activistas autistas, por ejemplo, que dicen no, que los padres son esto, que los padres son lo otro. Los padres son la base. O sea, primero tú tienes que estar bien para poder ayudar a tu hijo, para que ese niño tenga una vida digna, como se la merece. Está bien que llores, está bien que duela. Creo que el punto de este video es que aquí estamos para apoyarlos. Si algún día quieren tomarse algo conmigo, conversar, hablar, está bien que llores, está bien que duela, pero tenemos que tratar esa parte. Primero tenemos que cuidarte a ti para poder cuidar a tu pequeño. Sí, si ustedes, cuando ya llegue la etapa de la aceptación, van a ver el potencial que podemos lograr con su hijo. Pero para llegar a la aceptación tenemos que pasar por todas las distintas fases, que no va a ser nada bonito, pero va a valer la pena en algún momento. Y aquí estamos el equipo de Te Quiero Fuerte y Claro para ayudarles. Esas son nuestras opiniones. Si ustedes tienen una opinión parecida o qué opinan ustedes al respecto, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Cuáles han sido sus experiencias? Si su hijo tiene algún diagnóstico, es neurodivergente. Si alguno ha tenido una experiencia desde la negación o de un familiar y cómo lo pudo superar. Y finalmente, como siempre pasa, seguramente tuvieron resultados positivos después de superarlo. Cuéntenos, pueden contarnos en los comentarios. Y recuerden que estamos por aquí. Y recuerden que los queremos fuerte y claro.